Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a recibir, tenemos un invitado que viene del otro lado del charco. Me refiero al escritor argentino Francisco Muglia. ¿Cómo andas, Francisco? ¿Andás bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Francisco Muglia vino aquí a Uruguay a presentar Los Infieles. Es su cuarta novela y hay que decir que, bueno, estudiaste en la UBA, publicaste 4 novelas, Cortes Argentinos. ¿Cortes Sí. Argentinos? Cortes Argentinos salió por una de las tantas editoriales independientes allá de Argentina. Sí, un gran movimiento. Un gran movimiento ahí que bueno, ahora ahí en la FED, que fue la Feria de Editores este año, también se vio más de 200 editoriales. Sí, conozco bastante. Y es una novela que ya tiene sus años, es una primera novela y nada, está ahí como en el cajón de los recuerdos nostálgicos. Sí, sigue circulando, pero o sea, bueno, no tiene, digamos, o sea, el alcance que tienen las otras. Y esa fue tu primera novela. Después publicaste Tácticas de Superación Personal, que tiene un título de ensayo de autoayuda. Exacto. Tácticas de Superación Personal y Las Manos, ¿no? Tenés cuentos publicados en diversas antologías, pero son todas novelas. Qué raro, nunca sacaste un libro de cuentos. No. La verdad, o sea, siendo autocrítica o siendo, no sé si sincericidio. Viste que habitualmente... No digo habitualmente, pero muchas veces se comienza por cuentos, libros de cuentos, y ahí se van como... Total. A veces van a novelas, o a veces se le llama novela, pero son novelitas cortitas, después se va como creciendo, ¿no? Absolutamente. A mí lo que me pasó fue a la inversa. Empecé escribiendo novela directamente. ¿Verdad? Y me costaron 13 novelas tiradas a la basura llegar a una novela que yo considerara, o sea, que estaba publicable, que estaba sólida. Entonces hice el camino muy largo para llegar a la novela. Y sinceramente, los cuentos me cuestan. Vos sabés que yo creo que también, yo creo, lo hemos hablado aquí muchas veces en La Máquina de Pensar, que es como como los corredores. Hay corredores de 100 metros lisos y hay otros de una maratón, y bueno, obviamente al de 100 metros no puede la maratón y viceversa. Absolutamente. Y hay gente que escribe, le sale con mucha facilidad los cuentos. Totalmente. Es más, hace muy poquito pasó por La Máquina de Pensar un investigador que decía que Felisberto Hernández estaba convencido que tenía una creencia que todavía dura hasta ahora, que es que si no escribiste una novela no sos escritor. Entonces él tenía libros de cuentos y quería decir, bueno, tengo una novela, claro. ¿no? Y lo que le salía eran novelas muy cortitas, claro, digamos, ¿no? Unas novelas cortitas que son espectaculares, ¿no? Por los tiempos que sí. Pero no son grandes novelas. Y de hecho le salieron 2, la tercera ya fracasó, o para él fue un fracaso, y después volvió a los libros de cuentos. Sí. O sea, hay, por llamarlo de alguna forma, cuentistas de pura cepa que pueden escribir buenas novelas, pero que en definitiva la inclinación, la tendencia natural que tienen en su escritura es al cuento, a esa forma condensada, digamos, a ese juego de pinceladas que van haciendo dentro de una trama. Uh-huh. Borges, no sé si consideraría que Cine escribe una novela, digamos, o sea, en el caso Borges, hay como, viste, que pero pequeños Borges, casos. Pero Borges, sí, primero que estamos hablando de Borges, pero aparte viste que Borges venía de la poesía. Él primero era un poeta y después, ¿no? Fue evolucionando, ¿no? Sí, claro. Y en el cuento hay algo muy cercano a la poesía. Total, digamos, ¿no? total. De hecho, por ejemplo, a mí lo que más disfruto de escribir es poesía. ¿Vos sos poeta? Y a mí me encanta escribir poesía y, digamos, o sea, es lo de la novela, bajo ningún punto de vista lo tomo, digamos, como una obligación y un trabajo. Digamos, está en mí, es una tendencia natural a escribir novela. Pero cada vez que tengo ganas de regocijarme en la escritura y crear una atmósfera así de escritura bien íntima y potente, dejo la novela, cierro el archivo y voy a un poema. ¿Pero ya has publicado poesía? No. No. Porque yo te iba a decir, si no... No. Estoy acumulando algo. Es tu pasado vergonzante de poeta. Creo. No. Por decirlo de alguna forma, estoy haciendo como una especie de acumulación y filtro permanente de poemas porque quiero llegar a un libro que me sorprenda a mí mismo, por decirlo de alguna manera. Sí. Muy ambicioso, pero bueno, pero sí, te entiendo perfectamente. En el caso de la novela, lo que nos cuesta, o lo que lo escribimos más cuento que otra cosa, es la idea esa de generar un clima, de no estar obsesionados con que vaya todo a una velocidad X, o que todo tenga una intensidad
superior como es en la poesía. La poesía es intensa, Totalmente. ¿no? Y para mí después de la poesía están los cuentos en intensidad y la novela está un escalón más abajo, digamos, ¿no? Pero porque la novela es otra cosa, es algo que te va envolviendo y que está con vos durante muchos días, digo, el que escribe sin duda. Total. El que escribe... Yo creo que también ahí te metes en un mundo, ¿no? Hay un punto en el que, a ver, yo creo que cada novela crea sus propias condiciones de existencia y crea su propia arquitectura, que se va insinuando en función de la trama y en el pulso, ¿no?, que va teniendo la narración. Ahora, sí también es verdad que hay ciertas estructuras o ciertas fórmulas que yo por lo menos encontré en mí para ir escribiendo novelas. Y en ese sentido, por ejemplo, la cuestión del ritmo, ¿no?, que uno podría pensar que en la novela puede demorarse un poco porque es más un creador de atmósfera, etcétera. En mi caso, por ejemplo, trato de que el ritmo, por lo menos, de una novela sea, digamos, galopante a la manera poética. Más allá de que tal vez no llego a texturas poéticas dentro del lenguaje que me gustaría tener un poco más y sobre lo que estoy trabajando, pero ese encabalgamiento, digamos, de trama es lo que a mí particularmente me interesa trabajar en novela. Pero viste que capaz estamos poniéndonos muy abstractos, pero una cosa es el ritmo de la novela, que está muy bien y que es algo que se nota cuando hay novelas que tienen ritmo, que uno ya entra directamente, porque cada página como que va golpeando al lector y el lector se adapta rápidamente, se da cuenta que esto no va a ser un largo remance, va a venir otra cosa, o sea que hay una cuestión rítmica. Eso es una cosa. Y la intensidad es otra. Totalmente. Distinta, ¿no? O sea, si uno lee 100 años de soledad, va a notar del pique nomás desde el principio que ahí hay una intensidad, es más, obviamente la primera página es muy intensa y yo creo que no se mantiene tanta, baja un poquito, ¿no? Absolutamente. Pero sí. después continúa con una intensidad muy alta esa novela, por ejemplo. Sí, hay, para aclararlo, porque si no queda como un poco también, la novela esta, que es una novela... Los infieles. No, perdón. Con respecto a táctica de superación personal. Táctica de superación personal. Que tiene, digamos, claramente un título de libro de autoayuda. Sí. Es un poco irónico, una parodia a los libros de autoayuda. Es estrictamente ficción y empieza con un narrador que básicamente ayuda a suicidarse a su bisabuela. Entonces, digamos, es como un cachetazo fuerte y en realidad cuando la escribí esa escena y me pareció como de un nivel de contundencia que me llevaba a mí a querer decir, bueno, ¿y después? Claro, ¿cómo se llena? ¿Cómo se mantiene esa ¿Qué pasa después con esto? Claro. Y a partir de ahí, bueno, se me generó un poco ese desafío narrativo de completar una novela después de una primera página, porque es un capítulo que tiene una página. Y bueno, no estoy diciendo que haya logrado mantener ese nivel de intensidad, pero le puse toda la... Por lo menos, digamos, pasó la censura tuya. Aprobó la censura. Una posibilidad es la que yo he conversado con un escritor argentino que se llama Ariel Bermani, que es de Editorial Conejos. Y Ariel, aparte de ser un muy buen escritor, un muy buen novelista sobre todo, él lo soluciona. ¿Cómo lo soluciona esta historia de la intensidad? Porque lo hemos hablado. Aparte, él es muy buen editor, eso quería decir, digamos. O sea, uno lee los libros de Editorial Conejos y se da cuenta que hay un grado de... Está todo muy bien editado, no sobra nada. O sea, no vas a encontrar nada que sobre. Y lo que él ha encontrado, que no digo que lo haya encontrado solamente Ariel Bermani, pero bueno, es cuando no hay intensidad, bueno, interrumpe el capítulo y pasa otro capítulo y eso queda, digamos, a medio hacer o a 3/4 partes. Totalmente. Para que no decaiga la intensidad y entonces en la cabeza del lector se va como formando. Y entonces, por un lado, son como flash, vas avanzando en flash, realmente el mundo es barrial, el mundo de... Sí, ¿no? Claro. Hay un tema, por ejemplo, con la arquitectura, ya hablando de el ¿Vos diseño. cómo haces esto de los flash? Pienso los capítulos no con la lógica de un cuento, sino con la pretensión de esa dinámica. Es decir, que hacia el final de cada capítulo haya como un cachetazo o sobre todo como una pregunta grande, como un abismo que tenga que responderse en el capítulo siguiente. Como los folletines. Exacto. Entonces, o como la serie Breaking Bad, digamos, por ejemplo, ¿no? me gustaría generar ese efecto de serie de... No quiero tirar el chivo, pero Netflix ya es, digamos, como una especie de semidio. De
el próximo capítulo empieza el 5, 4, 3, 2, 1. Claro, ya estás adentro. Claro. Viste que en las series pasa un poco esa dinámica, que te la meten. Y en algunas veces, digamos, por ejemplo, pongo el caso de Breaking Bad, es imposible ver un solo capítulo, digamos, ¿no? O sea, tenés que ver 2 por lo menos. Yo no soy de ver 8 o una temporada, como hace mucha gente, ¿no? Sí. Pero son de esas series que es materialmente imposible ver un solo capítulo. Es imposible, ¿no? O sea, y ves 2 o ves 3, digamos. Y yo creo que ahí hay un hallazgo, digamos, o sea, creo que los folletines del siglo XIX, ponele, que siempre estaban, digamos, Sherlock Holmes quedaba colgado, claro, lo que sea, del abismo, bueno, y no hay forma de que se salve, ¿no? Esa es mi lógica a la hora de pensar en la división de capítulos. No necesariamente tiene que quedar un personaje colgado de algún lado para ver si se cae o no, porque también la pregunta que sí vos. Total, es generar la necesidad de llegar al capítulo siguiente. Y la otra estrategia, y esto es muy personal y digamos no critico a la gente que lo hace de otra manera, pero es la longitud de los capítulos. Si estamos pensando, digamos, en un cambio de paradigma como en el que estamos, en donde hay como una forma bastante clara de cómo se está consumiendo información hoy. No voy a hablar de negligencia, yo creo que es como cierta solidaridad con el espectador contemporáneo o con el lector contemporáneo, plantear ciertos capítulos condensados más económicos. Es una opinión, ¿no? Digamos, pero el hecho de leer un libro cuesta dinero comprarlo, cuesta encontrar los espacios, los momentos, etcétera. Entonces, la sensación de avance sobre un libro, la sensación de capítulos ganados, la sensación de puedo cortar acá que después empieza otra cosa, y no esas 30 páginas de un capítulo en donde uno tiene que marcar con... Sí. No, o antes que no había novelas que no tenían un solo capítulo, que era toda entera. Claro. Hay un escritor uruguayo, amigo mío, que se planteó como desafío escribir una novela que no tuviera capítulos, que fuera todo a la antigua usanza. Sí. Y lo logró, pero le costó muchísimo, ¿no? Ahí hay un trabajo. De todas formas, hay una cuestión de ritmo también, Total. que al final, en un momento, aflojás el ritmo para cambiar de tema, supongo yo, o lo que fuere, porque no tiene... Incluso es dificilísimo. Hay otra estrategia que yo hasta ahora no la pude implementar nunca, que tiene que ver no con la división estrictamente de capítulos, sino divisiones abstractas, claro. de pequeñas marcas que te dicen, independientemente de que la novela continúe bajo una misma lógica temática, descansos, son como los descansos de una escalera. Exacto. Si vos tenés una escalera de 100 metros para arriba sin ningún descanso, y en el momento las piernas empiezan a quemar, como los ojos empiezan a quemar en una novela que no tiene ese descanso. Y yo también, digamos, soy una persona a la que le presto atención como lector y como escritor al aire que tiene un texto, al aire visual estoy diciendo, ¿no? O sea, a los blancos que se permiten las páginas. ¿Y los diálogos? ¿Cómo entran en eso? Y bueno, los diálogos, o sea, hay que tomarlos naturalmente como parte de una aceleración, ¿no? Y ahí es donde... Los diálogos claramente es un aire. Total. Y es algo muy... Pero atención, que digo, los diálogos son muy peligrosos también. Digo, son un arma de doble filo total. Todo el mundo cree que es muy fácil hacer diálogos, y en castellano, sin que suenen algo escrito, yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Yo, digamos, tengo hace un tiempo una estrategia que no es mía, en realidad me la recomendó un escritor con el que hice taller, Juan Martini, que bueno, falleció hace un tiempo, pero me dijo, cada vez que tengas diálogo, decilo en voz alta y actualos. Claro. O sea, ponete en la piel del diálogo, porque escribir buenos diálogos también se trata de tener buen oído. Sin duda. Y muchas veces el oído es, digamos, para el universo léxico que uno puede usar en los diálogos, pero al mismo tiempo hay una voz que suena en la cabeza de un lector, aunque esté en la atmósfera más silenciosa posible. Claro, sí. Entonces ahí está bueno probarlo, digamos, sacarlo y meterlo en el aire a ver cómo funciona ese diálogo. De todas formas, yo siempre insisto, por ejemplo, ahora estoy hablando de otros niveles de diálogo, que en Francia, eso quedó todavía en el cine francés, es el único lugar que hay guionistas y dialoguistas, ¿no? Entonces está el guión y está firmado por uno o dos tipos, y después los diálogos por uno o dos tipos. Y si uno ve una película francesa, más allá que no soy muy devoto del cine francés, te das cuenta los diálogos que son muy poéticos, porque entre otras cosas no hacen
avanzar estrictamente la trama. Totalmente. No está para dar información, para que mira, nos demos cuenta Totalmente. que Clark Kent en el fondo es Superman. Sí. No, ahí te hablan de lo que sea, de lo que fuera, como hablamos en la realidad. Absolutamente. En la realidad estamos cruzándonos, y si uno atiende realmente a la realidad, va a encontrar que cuando dos personas están hablando, generalmente una habla de una cosa y otra de otra. Y aún así, para mí, una tesis mía también personal tiene que ver con que cada vez que una persona se está comunicando con otra, está creando una narrativa de sí mismo. Sí, te lo está contando de a sí mismo. Claro, se lo está hablando de sí mismo. Y está escribiendo la historia, está escribiendo la narrativa de sí mismo. Entonces, por eso a veces se escucha más a sí mismo que al otro. Sí, dos personas pueden irse con una impresión totalmente distinta la una de la otra del mismo diálogo y creen que se entendieron. Exacto, sí. Digo, la idea de que todo se entiende con los diálogos es muy... pero, bueno, todo esto que estoy diciendo es para decir lo fácil que es escribir un diálogo acartonado. Total. Donde uno diga, bueno, ¿qué te perdiste? Perdí tal cosa, vos cómo te llamás, o vos fulanita, y digo, vos cuando te hablas no decís, fulanita, para que sepan, ¿no? Los que nos están leyendo que sos... Sí. Y esto ya está escrito también, que lo máximo de un diálogo, o sea, la máxima experticia, es cuando un lector puede leer el diálogo sin que digan quién es quién. Claro, bueno, sí, total. Sí, ni hablar, porque además eso también forma parte de la creación de texturas específicas de cada uno de los personajes. Entonces, o sea, si vos lograste construir bien eso, claro. Esa voz y esa textura particular de cada uno hace que después no necesites ni el verbo de decir, ni el nombre del personaje, etcétera. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en las líneas de diálogo, tengo dos teorías como... Una es la línea de diálogo... pero acá estoy viendo, perdón. Vamos a hablar, Los Infieles, estoy viendo una... empieza un capítulo donde se preguntó a Aníbal, pero después a partir de ahí no hay nunca más nadie que diga, bueno, aquí dice Lucía, pero si no son 4 páginas, prácticamente no hay nadie que diga quién está hablando. No, porque también se van creando, digamos... en los discursos de cada uno de los personajes se va creando un sentido de pertenencia en donde cada vez que se use una determinada palabra o una determinada entonación, quiero que quede claro que es ese personaje. Sí, claro. O el interés del propio, ¿no? O sea... Pero es verdad lo que vos decís. Es verdad lo que vos decís con respecto a caer en la tentación de escribir un diálogo para acelerar una trama o para salirse de la narración un poquito, como si fuera un descanso también. Sí, pues que para el escritor muchas veces es un descanso. Bueno, es un descanso. Los diálogos son como... Total. Pero si lo planteas como el desafío que debería ser, todo lo contrario, debería ser como mucho más... Porque aparte, digamos, el tema es que el diálogo te puede dar... no avance de la narración, sino todo el mundo, lo que está sintiendo en el alma cada personaje. Total. Que no quiere decir que esté avanzando la acción. No, y ahí se juega mucho también, digamos, el grado de verosimilitud del narrador. Cuando hay un diálogo acartonado que se cae un poquitito... Claro, porque aparte cuando decimos acartonado quiere decir que se caiga en media frase. No es toda una palabra. Página. Sí, claro, no es toda una no. página. Pero de repente, digamos, obviamente los lectores somos comprensivos y si nos enganchó pasamos por alto muchas de estas cositas, ¿no? Pero me pasa a mí que yo leo y que no quiero exagerar, pero digo, hay muy pocos buenos dialoguistas. Muy pocos buenos dialoguistas. Muy poco, y o sea, a ver, y la verdad, en ese sentido creo que en un lector se da un sistema en el que, vamos a ponerlo de alguna manera, el narrador, no tanto el autor, el narrador va gozando de ciertas licencias en la medida en que cuanto mejor hizo las cosas previamente. Entonces se va dando un sistema de debe y haber permanente, en donde, bueno, hiciste 5 cosas bien, te perdono una mal. Ahora, si hiciste una cosa bien y después hiciste 5 mal, obvio. El libro, digamos, empieza como a bueno, eso es como todo. Eso tiene que ver con... Eso es una cuestión de que esas 5 cosas bien que decís vos, en realidad son las 5 cosas que haces que generan fascinación en el lector. Y en la medida en que se vaya fascinando, que nos vayamos fascinando los lectores, nuestro aparato crítico va cayendo, ¿no? va bajando, ¿no? Entonces, y lo ideal sería cuando baja totalmente y ya entran chanchos volando y marcianos y vos decís, ya está, igual porque a mí esto me fascina de una forma tal que no me importa de nada, ¿no? Porque no es que no me importe, ni lo veo, ni me doy cuenta. Tal cual. O sea, lo ideal sería
que pensaras que está pasando en tu propia mente. Sí. O sea, el ideal de la novela sería que algo que estemos leyendo está pasando, o sea, en ese momento en nuestra mente, ¿no? Sí. Ahora, te hago una pregunta, digamos, también como escritor. A mí lo que me pasa también, y creo que a veces pasa en general con algunos escritores, es que el filtro crítico que vamos aplicando, o sea, a medida que avanzamos en la lectura, está un poquito contaminado de nuestro yo escritor. Claro. Entonces, digamos, o sea, nos volvemos más intransigentes con respecto a algunas cosas. Uh-huh. Y yo hoy me reconozco un poco como mucho más intolerante como lector que hace 10 años atrás. Ah, bueno, sí, eso es lógico. Y ahí uno podría pensar como escritor, bueno, no todos los lectores que pretendo que me lean van a ser tan estrictos como yo. Y eso creo que sería un error. El escritor tiene que, desde mi punto de vista, seguir con ese nivel de no de rigidez, pero de cierta intolerancia o autocrítica, y desarrollar un texto a conciencia como si todos los lectores fueran tan intolerantes, entre comillas, como el propio autor. Sí, bueno, pero ahí estás planteando la intolerancia con respecto a, claro, a los errores. ¿Qué pasa cuando yo digo la fascinación? Obviamente el escritor la tiene que sentir también, la fascinación por la historia, ¿no? Sí, sí, total. Si no está fascinado, no. ¿Por qué invertís tanto tiempo en hacer una novela que es algo que se hace Stephen King? Es difícil que vaya a compensar, digamos, todo el tiempo invertido. En realidad, si lo planteamos de modo capitalista, la inversión para escribir una novela, casi cualquier otro trabajo invertido lo mismo va a dar más que una novela, digamos, prácticamente. Digo, estoy exagerando un poco. Nada, no creo que haya nada más quijotesco que eso. Pero hay una cuestión de los libros, hay una cuestión quijotesca. Total. Que la retribución viene por otro lado, obviamente, ¿no? A nivel, yo creo, psíquico, emocional, miles de retribuciones. Total. Pero no por el lado, digamos, por eso digo, viene por el lado de la fascinación. La fascinación es del orden emocional, ¿no? Sí, ¿no? definitivamente. Sí, entonces te quiero decir, una cosa es ser intolerante con los errores o lo que fuere, pero quizás eso a la hora de corregir, ¿no? Porque el tema es la fascinación de la historia, digamos. A mí me pasó con una primera novela, por ejemplo, que alguien me dijo, está bárbaro, no sé qué, no sé cuánto, pero repetís muchas veces como sí, como sí. Y vos es que yo era consciente de eso, pero era tal el enganche que tenía. Sí, claro. Que para mí era como si hubiera ocurrido algo en la esquina y yo viniera y te dijera, es como si tal cosa, una cosa increíble, ¿no? Es que por eso yo creo que, digamos, desde la primera novela que uno escribe hasta la última que escribirá, siempre después de un determinado trabajo personal, tiene que salirse, digamos, de la órbita emocional de uno y ser tiene que haber una distancia, claro. Radiografiada, digamos, por otra instancia de corrección que está bueno muchas veces. Yo, en mi caso, a mí me gusta tener 3 primeros lectores, que uno sí o sí tenga que ver con la escritura, es decir, un escritor, una persona que esté relacionada con la enseñanza de literatura, y una persona que no tenga nada que ver con literatura, que tenga el placer de la lectura. Y la enseñanza de la literatura es muy interesante, porque yo creo que, digamos, los profesores de literatura tienen una llave mágica que es la capacidad de sembrar el bicho lector, es decir, de generar, de ver un poco, digamos, cómo es el panorama de la adolescencia, de esos futuros lectores. Sí. Y ahí te pueden devolver también un criterio que está como mucho más enquistado con la realidad. Tiene que ver con la novela. Los infieles se lo diste a una profesora, un profesor. Sí. Se lo dio a una profesora. A una profesora. Y es más, de hecho, incluso particularmente con Los infieles, se lo dio a una profesora y la devolución que me hizo es, mira, incluso sería un texto que perfectamente se podría dar en secundario, por ejemplo. Ah, bueno, está, pero en ese caso sí, digamos. Pero fue accidental, no es lo que yo estaba buscando particularmente. Porque aparte no vas a, digamos, por ahora no te van a meter todos los libros en secundario. No, por eso digo, quiero deslindar de eso. Sí, obviamente lo que estás buscando es una mirada de alguien que está más vinculado con la juventud, por ejemplo. Totalmente, y con la juventud que al mismo tiempo, digamos, está está no en una preparación, se está iniciando, exacto. Entonces, o sea, en el plano de la iniciación a la lectura se pueden hacer muchas cosas bien, muchas cosas mal, pero hay una percepción de
de qué puede pasar por la cabeza de un chico con un texto como este. Obvio, sí, digo, estamos hablando de profesores de literatura que sean mínimamente sensibles y entonces que sepan, digamos, cuál es la sensibilidad juvenil o, digamos, de adolescente actual, porque eso también va variando. Total. Muy bien, Los Infieles, Francisco Moglia, era el... Moglia se dice, ¿cómo se dice? Sí, el apellido, a ver, históricamente Moglia. lo digo Moglia, para que se entienda cómo se escribe, sería un apellido francés que se dice Moglia, pero... Moglia. O catalán podría ser, ¿no? Vasco-francés. Moglia. Muy bien, Francisco Moglia, Los Infieles, este libro está editado ya en Rosario, ¿no? ¿No? Sí, está en Rosario, en Buenos Aires, y acá también va a estar. ¿Aquí también? Sí. Perfecto. ¿Pero va a estar en librerías? Sí, en librería. Perfecto. Bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Quedó presentado Francisco Moglia con su novela, escritor argentino de Buenos Aires, con su novela Los Infieles. Muchas gracias por la invitación. Amigos, ustedes ya lo saben, lo hemos comentado aquí. En julio se realizó en Buenos Aires el congreso, un simposio que se llama LASA Cono Sur, en torno al cuerpo, y donde se reunieron, digamos, gentes de las humanidades, de literatura y de otras ramas. Estuvimos pasando aquí la ponencia de Carolina Bartalini, y ahora vamos a invitarlos a oír la ponencia que hizo Helvecia Pérez, una escritora uruguaya, en la mesa que giró en torno a Mario Lebrero. Ella leyó una ponencia que se titula Mario Lebrero, cuerpo presente entre noches, sincronías y epifanías. Así que ya mismo los invito a escuchar a Helvecia Pérez. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la presentación de Helvecia Pérez. Helvecia viene a la Universidad de la República en Uruguay. Además de haber participado durante muchos años, ¿no?, en talleres con Lebrero, es la autora de un libro hermoso, realmente muy bueno, que se titula Compañía, que les recomiendo bastante, ¿no? Así que, sin más, por favor, Helvecia. No, bueno, el título de su ponencia, ¿verdad? Mario Lebrero, cuerpo presente entre noches, sincronías y epifanías. Bueno, contarles que, recibí de Mario Lebrero muchos legados, pero en esta oportunidad voy a partir de uno, la necesidad de tomar conciencia de que el propio cuerpo, como todo lo vivo que existe, es mortal. Muerte y mortalidad del cuerpo, los pies sobre la tierra, me llevan pronto a confirmar que no son sinónimos. La propuesta de esta ponencia es indagar desde la propia naturaleza física expresada en palabras escritas la condición de mortal. Entre danzas y escritos pronto descubro que cuantas más partes de mí son conscientes de la condición inevitable de su muerte, más cercana y viva es la sensación de plenitud. Entre lecturas, grabaciones y recuerdos de Mario Lebrero, esta propuesta se deja envolver por el misterio que él invita a sentir en cada instante de la vida, dejando fluir sueños, sincronías, epifanías. De paso, se aceptan las sorpresas que trae el camino y se ensayan nuevas preguntas para respuestas antiguas. Ahora, cuerpo presente. La intuición dice una frase de Leonardo da Vinci. Aparece de inmediato y coincide con lo que Mario Lebrero me dijo más de una vez. Date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás. Aquí era la ambiciosa presentación que escribí hace un tiempo atrás, y pues probablemente ustedes me dirán que será el fracaso que viene a continuación, pero vamos ahí. Entonces, la muchacha. Una muchacha de vestido blanco está sentada en el pasto al sol un mediodía de domingo con una madeja de lana color mostaza enredada sobre la falda. Con las dos manos intenta desenredarla. En verdad quiere encontrar la punta para formar, si fuera posible, un ovillo. Después quiere tejer con esa lana una bufanda que abrigue en los días fríos el cuello de su hermano, porque allí, donde él vive, entre las sierras, hay días luminosos y congelados, y hay días grises y congelados como hoy, y también hay largas noches estrelladísimas y congeladas.
La muchacha está aquí, junto a la floresta, con la madeja de lana enredada entre las manos, mientras pulsa en ella el deseo de salir a pasear entre los árboles y danzar con las mariposas y los niños, haciendo de cuenta que el tiempo fuera eterno. Cuando se contiene un deseo, oyó decir a su maestro, se recibe una recompensa de orden superior, una gracia. La muchacha, enredada en su madeja, recuerda la vida de su pueblo con sus máscaras apacibles, esmeradas en ocultar la verdad, las penas del pueblo, sus miserias, los secretos escondidos de los que nadie se atreve a hablar más que en voz baja. Te lo cuento a ti, no se lo vayas a decir a nadie. Esos enredos. La muchacha añora el tiempo en el que era tejedora a mano. Tejía la delantera de unos suéteres para la exportación, en la que al final podían verse unos niños jugando con pelotas de colores entre la nieve. Ella que nunca había visto la nieve. El trabajo que daba a tejer aquellos suéteres. La delantera solamente tenía todos los colores. Había que tejer con muchos hilos a la vez. Después aquella obra debía cumplir justo las medidas para pasar a formar parte de un suéter cuyas mangas y espalda hacían otras tejedoras. Aquel era también el pueblo de las tejedoras. Había una mujer triste que se llamaba Selvita que unía las partes para que aquellos fueran realmente suéteres. Había otra mujer que se llamaba Iris, era dueña del negocio y hacía lo más importante a los ojos del pueblo, reunir todos los tejidos y llevarlos a la capital, donde una fábrica se encargaría de empacarlos y venderlos en algún lugar remoto del mundo. La muchacha, con la madeja entre las manos, sigue buscando la punta de lo que pronto será el ovillo. Esa lucha, ese límite difuso entre lo que creo que debe ser hecho y aquello que siento, un universo a investigar, ese inconsciente complicándolo todo. Está bueno, pero me hubiera gustado más desarrollo, más timing e imágenes y no tanta reflexión, o al menos no tanto predominio de la reflexión. La voz del maestro suena en sus oídos, ronca y grave, justo cuando aparece. La punta de la madeja de la lana color mostaza, aquí está. Bueno, esa está, eso es algo que salió. Y después, contarles que hace ya unos años comencé a escribir una novela que tenía como motivo que el personaje tomara conciencia de que era mortal, ¿no? Y bueno, y esa novela fue escrita, todavía no ha sido publicada, se llama Soplo. Aquí tengo el primer capítulo, y aparecen nuevamente las lanas y la tejedora, y por algo que me parece como increíble la serie de combinaciones que se dio para que llegara eso ahí. Pero voy a saltar igual el primer capítulo de Soplo porque quisiera aprovechar el tiempo también para compartir otros detalles que trabajé a propósito de esta novela. Bueno, el segundo era Soplo, pero el tercer apartado de esta ponencia lo llamé Esclavitud, y pretendo hacer una reflexión a partir de una frase de Mario Lebrero que aparece en el libro Irrupciones, que por ahí en Irrupciones 55 dice: cuando se habla de los factores que en nuestra sociedad desencadenan la violencia, nunca me enteré de que mencionen uno que creo esencial: la esclavitud. Bueno, y entonces, ahí simplemente compartirles que eso, ¿no? Participé de varios años del taller de Mario Lebrero, siempre pienso que mi mirada fue como la de la campesina, no sé, como que era ese lugar también que yo tenía en ese, no sé, como que siempre me considero como, vengo sí del campo y todo eso, y como que ese lugar de campesina es el que me habita muchos momentos para escribir. Y también, como que, no sé, en todo ese proceso del taller de Mario fue mi proceso de redescubrir eso de campesina, ¿no? Campesina que va a la ciudad, trata de ocultar su pasado y dedicarse al periodismo, ¿no? Y entonces ahí, cuando llego a lo de Mario Lebrero, cerca de los 30 años,
fue como de construir la historia de la periodista, ¿no? Esta cosa de escribir desde afuera, desde la mente, de lo que debe ser dicho, etcétera, etcétera, para tratar de buscar otra vez el ser interior. Y bueno, y ahí fue que salieron estos libros de la niña campesina, ¿no? Y entonces ahí, bueno, esa parte del viaje. Y la esclavitud viene ahora, a propósito, era esa como esa referencia de decir que de dónde vengo, ¿no? Pero la esclavitud, esta frase me resuena mucho, pero en todos estos días me resonaba, antes de venir para acá, cuando estaba trabajando horas y horas en vela, corrigiendo muchos trabajos de los y las estudiantes, que eran muy hermosos, pero a su vez también como que me acercaba a esta sensación, ¿no? Cómo uno se aferra a tener que hacer tantas cosas. Bueno, ahí está todo ese proceso. ¿Qué será para cada quien la esclavitud, no? Simplemente plantearlo como una pregunta y decir que mientras estaba estos días previos, lo estaba como viviendo, ¿no? O sea, como que me sentía esclava de toda esa circunstancia que de alguna manera también yo he creado, he contribuido a crear. Pero bueno, como que esa frase se me amplificaba en los oídos y bueno, y tiene mucho que ver con todo esto del tiempo de la vida, ¿no? Y también la veo reflejada, esto que yo le llamo la esclavitud, tomándolo de aquí, pero que muchas veces lo reflexiono también en las clases de la universidad, a partir de los trabajos de los estudiantes, el trabajo que hacemos con teatro del oprimido, concretamente, que es donde los estudiantes como traen como sus historias de limitación o de opresión, ¿no? Y bueno, y ahí lo que yo siento en la enseñanza y en la enseñanza universitaria es como el tema de la falta de fe, ¿no? Si yo tuviera que decir cuál es la diferencia central entre lo que recibí en los talleres de Mario y lo que recibí en toda la enseñanza universitaria y en todos los años en la universidad, no sé, lo siento ahí, ¿no? Como ¿dónde está la fe, ¿no? Entonces, bueno, como que no puedo ahora desprenderme de eso porque ya comprendí lo que significa, ¿no? Y bueno, y qué pasa, bueno, ahí todo lo del espíritu y la fe, ¿no? Y cómo llevarlo a las aulas y cómo vivirlo y cómo vivir este tiempo de la vida. Le vuelvo a la lectura. 4. Travesuras. Gran parte de lo que Mario enseñaba en sus talleres eran travesuras. Juegos con la literatura que llevan al juego supremo del ser humano. Conocer y desplegar el ser, o la gran mente, como la llama a veces. Todos somos parte de esa gran mente o espíritu y Mario propiciaba las travesuras para que cada una hiciera su pequeña parte en este gran juego. No puedo evitar ahora el pequeño juego de buscar la etimología de la palabra travesura, resultado de pasar algo de un lado a otro o malicia de poco impacto negativo cometida con ingenio y sutileza. Todo me suena a Mario. La pasión por el pequeño juego, el ingenio y la sutileza en la cinta de Moebius, sin fin. Cada pequeño juego o travesura propuesta por Mario es para tomar más conciencia de la vida que nos toca vivir en todas sus dimensiones, para estar más vivos. El diario trivial es el ejercicio de escribir cada día 3 anécdotas supuestamente sin importancia, algo que ocurrió en el día, que pasaría al olvido si no fuera que escribo. Pero a poco de hacerlo, no solamente voy viendo más colores, los reflejos de la luz y la longitud de las sombras cuando estoy esperando la luz verde frente al semáforo, sino que me voy dando cuenta de que hay conexiones y sincronías que no había sospechado que existían. Empezar a ver, sentir los detalles triviales sin importancia en la vida de cada día es una gran puerta por la que ingresé a darme cuenta y a constatar que todo está conectado con todo. Y el detalle que viene a continuación, a la larga, es que de manera ingeniosa y sutil, Mario me enseñó una visión del mundo, o lo que es más, una nueva manera de estar y de ser en el mundo. Mario escribió una vez un texto para una exposición del Tola Invernizzi. Allí decía que la gran obra del Tola Invernizzi es el Tola Invernizzi.
A mí me parece más claro, más que claro, que la gran obra de Jorge Mario Barlota Lebrero es él, con todas las versiones y las anécdotas y las cosas pequeñas y grandes. He mencionado su ingenio y sutileza y no puedo dejar de recordar lo que pasó un día. Fui al estante donde apilo aquel papel para escribir, simples hojas blancas de un lado e impresas del otro, y justo que me encuentro. Unas hojas grandes, tamaño oficio, de juegos, cruzadas, enigmas, Quijote, con la dirección de la calle Uruguay 252 de Buenos Aires, donde Mario trabajaba. Estas hojas me las traje de la mesa de la casa de Mario Lebrero, donde él colocaba un montón para que los escribientes usáramos. Estas hojas estuvieron en mi casa durante 15 años y justo aparecen el día y a la hora que me pongo a escribir lo que fuera que iba a contar sobre Mario. Hace 15 años todavía creía en las casualidades, pero hoy ya sé que no existen y hasta me atrevo a decir que este es un guiño de Mario, como los que me hace todos los días siempre que me doy el tiempo y el espacio para escucharlo. Quiero decir que Mario está presente en todos y cada uno de mis días. Los años siguientes a la muerte de Mario empecé a escribir una historia que llamé Mis días con Mario. Deben ser un par de cientos de páginas, tal vez algún día vean la luz, pero más allá de eso, lo que digo es que mis días con Mario son también estos, cada uno, hoy. 5. Puertita. Un día en el taller de escritura que tenemos con Olimpia y Mariana, escribí en base a una consigna que sacamos de una bolsita. Algunas de las consignas, como en este caso, son frases que nacen en las conversaciones que tenemos en las tertulias después de escribir y ya con una copita de vino. Algo que no pasaba en lo de Mario. Él decía que ya tenía la percepción bastante agudizada como para hacer uso de drogas. La consigna que salió fue el comienzo de este relato. Mario tenía esa tranquilidad, todo le parecía normal. Sí, podría decir que tenía las ideas de normal y de desviación intercambiadas, pero no hay lugar para las generalizaciones, aunque sé que con frecuencia lo más raro del mundo podía ser normal. Esta semana me he pasado rebuznando, Mario, quiero que me recuerde todas aquellas cosas que me recordaba, pero lo cierto es que no dejo espacio ni tiempo en mi vida para que viva en mí. Pero rebuzno, al menos rebuzno cada vez que aparece abriendo una puertita entre pensamiento y pensamiento diciendo acá estoy y cerrándola de nuevo con una risa traviesa y otra vez se oculta y se pierde y me quedo con la sensación de que lo extraño es extraño como lo extraño desde las entrañas. Ahí me pierdo en mi pecho tembladeral y como la cosa está fangosa, el pecho tiene la consistencia y el olor de pantano, entonces mejor ni te metas, y me alejo de mi mundo emocional y hago otras cosas, juegos, tejidos, originalísimas combinaciones de colores, trueques entre la gente. Organizo unas fantásticas kermeses que tienen como número central 1, en el que aquellas personas que casi nunca sonríen se vayan riendo a carcajadas, o las que no se dejan tocar ni el dedo meñique se van llenas de cosquillas, y así. Me pierdo indefectiblemente en estos y otros juegos por detrás y sobre todo por encima del pantano. Regreso a casa exhausta, a medianoche casi, sintiendo que necesito escribir y a la vez que no tengo inspiración porque todo se ha quedado seco, el mismo pantano, pero seco, polvo, solo polvo y más polvo. Ahí, puertita, Opi, Mario. Extraño como extraño a Mario, las entrañas. Queda el eco de su carcajada resonándome atrás de las orejas. Y plaf, cierra la puertita, ya no está. Y ahora me pierdo de nuevo pensando que sería mejor si hubiera tenido otra vida y no la que tengo y tantas otras cosas en vano que no me dejan escribir más que absurdos pensamientos grandilocuentes. Estoy escribiendo una crónica de los avatares de esta semana en la que, en cuanto me descuido, Opi, portita. Es extraño que llame extraño a lo más sencillo del mundo, diría Mario, que es vivir adentro de uno. Vivir adentro de uno por un tiempo prolongado, con una intensidad al menos mediana, con entrega y sencillez, es lo más difícil del mundo. Extraño, todavía extraño, que me recuerde cada semana que el mundo es al revés, que no es lo que parece. Sentir el otro lado de todo, el lado de adentro, el ser de verdad.
El resto son bicocas o diamantes, sí, también pueden ser tesoros que afloren, pero aquí adentro del ser está lo que importa. Es extraño cómo, sabiéndolo tan cierto cuando estoy con él, me permita tanto tiempo sin ir a visitarlo. Más bien pareciera que estoy alejándolo disciplinadamente, con tesón. Pero él, opi, puertita, Mario. Así que, ¿te parece normal que abra y cierre la puertita? Pues claro que lo es. Sobre todo que la cierre. Ja, 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 y los ecos de su carcajada y plaf. 6. 1000 formas de amar. Por estos días, cada noche estoy leyendo un diario que me pone en contacto otra vez, la misma vez, con Mario. Es un adelanto, La llave de oro o 1000 formas de amar. Es un libro inédito de la escritora Mariana Casares, que se basa en la correspondencia que mantuvieron en torno a un intenso amor y que realmente refleja el título, 1000 formas y una llave de oro. 7, ahí voy. Bien, ahí venía una parte que es sacar la luz de cada uno, que bueno, es lo que tiene que ver con la tarea que, no sé, lo que intento trabajar en la universidad, y voy con el final. Después vienen Trazos y trozos de sueño, que fue que hace un par de años nos encontramos en Laza con Osur, ¿no? Con Matthew y Pablo cuando empezó esta historia, sería el primer capítulo de una historia, y ahí conté. La noche que Mario murió, domingo a la noche, yo iba de Buenos Aires en el Eladia Isabel, que cruza el Río de la Plata en plena madrugada. Era una noche de temporal, el barco demoró en salir por la tormenta y al final se decidió que sí, que se hacía el viaje. Entre el movimiento de las olas levantándose y el balanceo del buque que mareaba, me entredormí y soñé que había un velorio. Al despertar lo registré en mi diario. Soñé con un velorio. Era extraño porque era como el velorio de mi madre, pero ahora. No pensé más en sueños ni en madres hasta la mañana siguiente, ya en mi trabajo, recibí la voz de Fabiana al teléfono que dijo, murió Mario. Ahora, capítulo 2, nos encontramos en Buenos Aires. No encontré todavía la forma de contarlo porque sucedió anoche. Un sueño. Se necesitaría una forma tan delicada para poder decir algo de él. No podré hacerlo ahora, pero necesito dejar testimonio. Volvió a suceder. La sensación de madre y Mario se volvieron a juntar en mi pecho. Último. Lo que nace entre las alas. Ya termina. ¿Sí o no? ¿Sí? Un buen día, de aquellos que teníamos en el taller cuando Mario vivía en la calle Bartolomé Mitre de la Ciudad Vieja, al final él siempre se las arreglaba para intercambiar al menos unas palabras con cada uno en particular. Él era muy sensible a la energía de las personas. Con cada persona compartía unos intereses específicos, intercambiaba libros o dejaba que le hablaran de cualquier cosa, hasta de cocina. Mario tenía la capacidad de escuchar a las personas y de escucharse a sí mismo mientras las escuchaba. A todas. A Marta, una señora dulce y muy mayor, muy lenta en el hablar, que escribía unos relatos poéticos y cortitos con una letra que parecían prolijísimos dibujos de formas curvas. Marta cumplía con la forma de buena, con los ojitos claros y vivarachos, el pelo caoba con ondas, bien peinado. Mario hablaba también con Pepe, no lo sé, pero sospecho que sería de mujeres exuberantes en las playas de Brasil, que era el tema favorito de los relatos de Pepe. Y así, Mario hablaba con cada uno y cada una. En esa habitación, en la penumbra, el living que describe en la novela Luminosa, donde estaba el sillón azul, allí me contó que las alas del personaje, el ángel que aparece al final de la novela París, las sintió en su propia espalda. Ahí donde se abren los omóplatos, sintió las alas. Hoy, casi 15 años después, recuerdo aquel momento y me propongo escribir desde esa parte del cuerpo, de lo que esa parte del cuerpo tiene para decir. Me habla de vuelo, veo el alma de Mario volando aquí y allá en todos los que lo leen en diferentes partes del mundo. Las alas, el espíritu, la naturaleza del pájaro es volar y cantar con los otros pico a pico y en coros. Uno canta y los otros responden. Al atardecer, cuando aclara después de la lluvia, canta uno y cantan todos. Muchas gracias.
Esto ha sido todo, amigos, espero que les haya interesado. Se termina La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy pero muy bien.